una prueba de lo que sería el piloto para este programa de nocturno, como Observador Nocturno. El tema de hoy es 20 años después. Han pasado muchas cosas desde el 2000 hasta esta fecha, 2020. ¿Dónde estábamos? ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué ha cambiado? Tengo conmigo a mi buen amigo Edgar Romero Pico y a mi buen amigo Jair Ruiz, G. Ruiz, González Ruiz. Sí, sí. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo están? Bien, bien, mano. Aquí saludando desde Cuernavaca, mano. Pues bien, aquí haciendo pruebas, a ver qué tal sale. Es interesante este tema que platicamos de los 20 años después, porque lo hemos mencionado fuera de cuadro. Hay perspectivas diferentes. Ustedes vivieron otras cosas que yo no viví, entonces puede ser un ejercicio bastante interesante ver ahorita qué podemos platicar, cuáles son las diferentes perspectivas que tenemos cada uno, ¿no? De lo que ha pasado en estos 20 años. Así es, Jair. Jair, ¿dónde estabas tú hace 20 años en el 2000? Uy, mano. Yo en el año 2000 estaba yo en la secundaria. Estaba yo a mediados de secundaria, estaba yo en segundo de secundaria. Ya sabes, ¿no? Escuchando, a mí me tocó musicalmente, me tocó pues toda esta cuestión del nu metal, escuchando Korn, Limp Bizkit. También se escuchaba en ese momento Blink-182. En ese momento, pues uno no, bueno, al menos en mi caso, no pensaba que iba a pasar más allá, ¿no? O sea, nada más te conformabas con ir a la escuela, medio con problemas de adolescencia, pero sí, te digo, yo estaba en la secundaria. Mi estimado Edgar, ¿dónde estaba usted en esa época del 2000? Uy, padre. Estaba en Ciudad de México y estábamos hablando que estábamos terminando lo que era el bachillerato en ciencias de la comunicación. Y pues obviamente ya determinando las teorías, de hecho hablábamos de las teorías generacionales que venían a futuro, con lo que se venía pasando, lo que iba a pasar, los procesos sociales, ya que se venían. Y obviamente, pues la situación social que en ese momento vivíamos, que al final de cuentas éramos la generación X, man. Muchos cambios, obviamente, cambios musicales, cambios estructurales políticos. Eh, Puta madre, pues es que sí pasaron muchas cosas, man. No sé si, No, bueno, yo así lo veo, no sé ¿no? si se acuerdan que en ese momento, bueno, retrocediendo un año antes, la crisis esta tecnológica o el miedo tecnológico al cambio de siglo, ¿no? Que era de que el mundo se iba a acabar, de que las computadoras iban a fallar, una onda medio apocalíptica, que de todos modos El famoso fin del mundo. se fue replicando, ¿no? Con el 2012, con los mayas y hasta ahorita, ¿no? Con las cuestiones de la pandemia, ¿no? No, Pero algo, para cuestiones trágicas 2020, ¿no? Yo creo sí, que sí, sí, es sí. la mamá de todo, ¿no? Pero era bien curioso, hace 20 años no nos imaginábamos que precisamente 20 años después íbamos a estar ya en una situación un poquito más apocalíptica. Nosotros pensábamos que iba a ser algo completamente diferente, ¿no? Fíjate, Jair, que había muchos programas de ciencia ficción en los finales de los 90, principios de los 2000, que hablaban sobre precisamente estas teorías, ¿no? Expedientes Secretos X, Ándale. Sci-Fi Sirius Connection. Había un noticiero en Sci-Fi que hablaba sobre cómo la gente ya vivía en sus casas y no podía salir. El mismo Robocop nos decía, es que para poder salir tienes que Ya te ponerte lo esta estaban diciendo. pomada. O sea, nos advertía, ¿no? Max, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que uno era más inocente, o sea, no, uno pensaba que todavía iba a ser todo eso ficción. Pero, pero nos Las alcanza. famosas teorías Fíjate, yo en que el se 2000, construyeron en el tiempo, man. Y más sí, si en cuestiones que no te imaginabas por razones, no sé. Tú veíamos hasta los cambios militares que pasaban, la cuestión de lo que les pasó a nuestros jefes, la era nuclear a la cuestión biológica, man. Y las películas que obviamente hablaban de la cuestión de virus, ¿no? No sé, cuando se desata un virus en Londres, lo manejan más en la cuestión de zombies,
Pero pues ahí sacaron un chingo de teorías, ¿sí ven? No estamos fuera de la realidad, mano. Pues ya estaba el ébola, ¿no? Y también se veía Ajá, la clonación de la oveja Dolly. sí es cierto, sí. Hace 20 años fue eso. ¿Sabes qué me estaba yo acordando? Bueno, que ibas a mencionar algo. Ujú. Y justamente hay una pregunta que me hace recordar, no fue hace 20 años, fue hace 19 años, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas. Yo recuerdo muy claro en qué momento, en dónde estaba yo en ese momento, ¿no? No sé ustedes, me imagino que ustedes ya estaban trabajando, estaban en la En la escuela, universidad. en la universidad. Yo estaba en la secundaria, yo acababa de entrar, bueno, estaba yo en tercero de secundaria, y en ese momento estaba yo por entrar al taller, iba yo en el taller de soldadura y forja, y en ese momento el maestro llega y nos dice, algo acaba de pasar. ¿Quién sabe de dónde consiguió una televisión? Eran 2 horas de taller que teníamos, y en ese momento yo consiguió una televisión y nos puso la televisión y vimos el momento exacto en el que impactó el segundo avión. Sí. El primero no, porque acababa de pasar, pero el segundo sí nos tocó estar ahí en el taller y ver, y nosotros decíamos, ¿qué pasa, no? ¿Es una película? ¿O qué rollo, no? Y sí, precisamente fue hace 19 años, estamos ya unos días de que sea el aniversario, pero también cómo esas situaciones vinieron a cambiar, ¿no? Muy Porque después de importante. eso, o sea, la guerra contra terrorismo, se replica la guerra del desierto en toda esta, o sea, una versión 2.0, digamos, podríamos decir, de la guerra del Golfo, Sí. y un montón de cosas que derivaron a partir de, ¿no? También las películas se enfocaron ahora cada vez más en cuestiones de atentados, atentado en Casablanca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cómo va cambiando los acontecimientos, también cómo van cambiando la dinámica de discurso en películas, ¿no? Así es, Jair, o sea, es muy importante lo que acabas de tocar, el tema de la información. Antes nos enterábamos por medio de la televisión de todo, o sea, querías que pasara, tenías que ver la tele para que enterarte de qué sucedió. Dicen que fue uno de los primeros atentados virtuales, algo que nunca existió, algo que se creó en los medios de comunicación para influir a toda una generación y que apoyaran el hecho de que Estados Unidos invadiera Kuwait y todo el Golfo, bueno, todo el Golfo Pérsico para poderse apropiar del petróleo, detener a la OPEP y estandarizar el petróleo a su conveniencia. O sea, todo eso, esa maraña que hubo, La estamos viendo el maquinaria, mano. desenlace en estos días, ¿no? Porque ya la OPEP otra vez volvió a tomar control de las operaciones petroleras, el petróleo bajó, Estados Unidos hizo el fracking, o sea, pasó toda una serie de cosas que tardaron 20 años en enterarnos, ¿no? Y empezó en eso, con un ataque a las Torres Gemelas, que fue una información virtual. ¿Cómo sería hoy en día un ataque virtual? ¿Cómo lo harían? ¿Qué estarían haciendo, no? ¿Nos encerrarían en nuestras casas? ¿Nos pondrían a ver solamente internet? ¿Cómo lo harían? Ya vamos, mano, no te creas, estamos dentro de la realidad, mano. Pero ahorita, ¿sabes qué pasa? Bueno, 20 años después, pasa algo bien curioso, ¿no? Porque ya la gente bueno, existen dos bandos, ¿no? Existe el bando de la gente que publica mucho fake news, que se encuentran cualquier noticia o cualquier cosa que encuentran en internet, ya sea en Twitter o Facebook, que lo comparte Juan de Vecina sin algún fundamento, y ya se empieza a generar una cadena y se empiezan a generar fake news y se empieza a difundir, ¿no? Pero también es el acceso tan rápido a la información que tenemos, cómo se van generando, cómo se van divulgando, ¿no? Recuerdo que el año pasado, no, hace 2 años, hubo un problema aquí muy, muy curioso en Jalapa, precisamente por esto de las fake news. Cuando iba a haber escasez de petróleo o algo, ¿te acuerdas tú, Edgar? Que pasó que empezaron a haber saqueos en los centros comerciales. Sí, exacto. Empezaron a haber saqueos en los centros comerciales y aquí en Jalapa pasó algo muy curioso. Se hicieron saqueos en la ciudad, en el puerto de Veracruz, y sí mucha gente se paniqueó, se asustó, empezó a ir. Y aquí
unos güeyes, por no decirles de otra manera, empezaron a difundir que aquí también en Jalapa iba a haber saqueos, que iban a entrar a las plazas y que iban a reventar los comercios. Y al final de cuentas, lo único que pasó fue que generaron pánico y no pasó nada. Nada más era porque unos güeyes andaban de castrosos queriendo difundir esa información, ¿no? Y eso te habla mucho sobre precisamente esta cuestión de difundir fake news. Hay que estar pendientes muy bien de la información que se comparte, ¿no? Y cómo se viraliza, ¿no? El movimiento de masas, lo has dicho bien, digo, nosotros nos enseñaron, ¿no? Cómo se mueve una masa, cómo se comporta, cómo mandar un mensaje irresponsable, porque eso nos plantearon nosotros. Un mensaje irresponsable puede tener consecuencias fatales, ¿no? Sí. Poquito después, entrando los 2000, entran los mensajes de 2 vías. Esos mensajes de 2 vías eran los que escribías por texto, ¿no? Con el celular Nokia todo chafita. Los Y famosos beepers, mano. los beepers, y se transformó de la comunicación de las noticias a la comunicación de texto. Te Ajá. enterabas más rápido porque un amigo te mandaba un mensaje que inclusive viendo noticias, ¿no? Y eso revolucionó la forma de nosotros de ver la información. Inclusive en España se hicieron los famosos botellazos, ¿no? Ajá. Que agarraban y todo el mundo se comunicaba y se iban a las plazas y se reunían ahí y se ponían a tomar. Y eso detonó en lo que sería, pues, la primavera española, ¿no? Como le llamaban, de que todos los se pusieron en huelga porque no había suficientes empleos, porque no había trabajo, porque no había etc. Y también esa manera de comunicarse detonó lo que fue en la primavera en Egipto. O sea, la gente se empezó a comunicar, oye, no me parece esto, oye, no me parece aquello, no me parece el otro, ¡pum! Detona la revolución en las redes sociales. Twitter evoluciona la manera de que la gente se podía informar a los demás, porque ya no tenías que mandarle mensaje, oye, te mando un mensaje Pico, te mando un mensaje Yair, no. Lo subías a Twitter y todo el mundo se encargaba de retuitearlo, ¿no? O sea, fue una Sí. revolución. Cosa que en aquella época, en el 2000, no nos imaginábamos. Realmente, la verdad es que estábamos muy, muy lentos en cuanto a la información. Mi máximo sueño era trabajar en un medio de comunicación como la televisión o la radio, ¿no? Que no está nada mal, es muy bueno. Pero definitivamente hoy la chamba está en redes sociales. Sí. Ustedes que precisamente estudiaron esa carrera de comunicación, ¿cómo ven la diferencia de cómo se veía hace 20 años la comunicación y la información ahora? ¿Cómo ha cambiado para ustedes? Estimado Edgar, Yo digo que en muchos aspectos, tanto tecnológicos como, híjole, ¿cómo puedo decirlo? Inmediatez. Pues obviamente sí, a nosotros nos tocó, de hecho, cuando el Internet estaba empezando a agarrar una formalización, ¿no? Muy básica, en el sentido de que era el boom, ¿no? Y más que estaba empezando a salir Google y otras plataformas, ¿no? Sin embargo, yo creo que también, yo me acuerdo algo que todavía podemos caber en muchos que querían, por eso querían televisión o radio, ¿no? Porque la radio, a final de cuentas, ha sido el medio de todo el mundo. O sea, a o no el Internet, como que ese ha sido el medio más rápido que ha llegado a todos los horizontes, ¿no? Sin embargo, el Internet ya empezó a agarrar más auge. Yo me acuerdo compañeros, y no te hace olvidar, mi queridísimo George, compañeros que querían seguir. Fíjate, sí, a muchos querían la televisión, pero querían más radio, o sea, estaban más enfocados en la radio, ¿no? pues sí, Edgar, tú y yo éramos gente de radio, ¿no? Más de traer el radio siempre escuchando en el carro, de estar en la casa escuchando radio. Con los Recuerdo, famosísimos Walkmans, ¿no? recuerdo estar escuchando Radioactivos todo el tiempo con Edgar, que escuchamos al bueno Layo. También escuchamos WFM, Martín a Hernández y Martín todos ellos, esos Hernández. locutores. Sí, no, una institución, el Warpix, pues también era un chaval, el Sopitas, todos ellos, Sopas. eran las personas que escuchábamos nosotros, ¿no?
y de repente hubo una ruptura en la radio. O sea, agarran y cierran Rock 101. No, hombre, o sea, estábamos súper heridos, ¿no? Porque Rock 101 era nuestro único lugar donde escuchábamos rock en la Ciudad de O México. sea, un entorno alternativo a la inmediatez de una audiencia joven, ¿no? Que tiene un espacio. Que tú sabes que mi George en esos tiempos todo estaba cerrado, noticieros nada más, Así es. y estaciones payoleras manejadas por gobierno. Punto. Bueno, Rock 101 se convirtió en una estación de noticias, ¿no? Sí. Y luego De hecho, se hizo, todo era directo para plataformas de noticias, ¿no? porque empezaba la política, empezaba el cambio de gobierno en la Los Ciudad de cambios México. ideológicos. Y luego, Pues en el año 2000 fue cuando entró Fox, ¿no? Cuando entró Fox exacto, al 2000. poder, y también López Obrador, que también entró a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Exacto. Sí, venían cambios fuertes, ¿no? O sea, el 2000 empezó con todo. O sea, tiraron viejas estaciones de radio, tiraron gente que así los desecharon, a locutores, conductores, a Iñaki Madero, y también, luego también Radioactivo también lo sacaron del aire. Radioactivo. Después Imer les dio oportunidad, ¿no? A los de Radioactivo, y ahorita otra vez ya los volvió a sacar. O sea, viene otro cambio fuerte, ¿no? De aquella época. Pero sí, o sea, se transformó la radio. La radio que escuchábamos nosotros era cada semana, sabías que iba a haber un grupo del tamaño de, no sé, Papa Roach o no sé, Evanescence, no sé, o sea, sabías que iba a haber un grupo que le iba a romper en todos los sentidos, ¿no? Sí. Ahora escuchas la radio y realmente es un mediocre. O sea, sí es muy mediocre. Por no decir otra cosa. No hay nada. Pero porque ya la industria del audio se cayó. O sea, ya la industria no vendía los millones de discos. O sea, es que precisamente también ese es otro cambio muy importante que vino en estos 20 años y más, que fue más característico a principios de la década pasada, del año de los 2010, cuando la empresa de la manzana, cuando Apple presenta el iPod, que hace la revolución musical de que ya ahora ya no era necesario traer tu caja, tu paquete de discos para estar escuchando lo que quisieras, ¿no? Ya lo puedes traer en un aparatito que te cabía en la bolsa, y eso mismo generó que la industria musical cambiara por completo, ¿no? Ya podías traer tu música, ya no se vendía por discos completos. No necesariamente tienes que comprar un disco completo, ¿no? Si tú podías comprar una sola canción y agregarla a tu lista de reproducción, y con eso te bastaba, ¿no? Después se vinieron cuestiones como YouTube, que si bien empezó como una plataforma para subir videos de la cotidianidad, terminó siendo plataforma para medios como o para precisamente difundir más el material de los artistas. Se empezó a aplicar más la cuestión del videoclip, que ya venía con una escuela más antes, desde los 70s, 80s, pero ahorita como que a partir de esta revolución digital, tecnológica, cambió todo, ¿no? Y te digo, la misma industria con Spotify, que vino a romper todos los paradigmas, ¿no? Spotify, SoundCloud, Apple Music. Te estás adelantando, porque al final de cuentas yo me acuerdo de algo. Yo creo que Jorge, o sea, la vivimos, y más que también a mi compadre le encanta la música, igual que su hermano. Me acuerdo mucho antes, y eso que a lo mejor no lo viviste. Primero empezaron los programas con PSP, ¿no? O sea, de que podías bajar música, ¿no? Ajá. De ahí las plataformas que empezaron siendo un poquito más que, obviamente, el Napster, ¿no? Ajá. Que fue la base de todo ese desmadre, ¿no? Mucho antes que estamos hablando de Spotify. Sí. Precisamente sí fue en los 2000s. En el 2001, y la calidad mejor. Cuando cerraron, de hecho, lo que es Napster, había otro que se llamaba Groove Shark. Ese ya era una calidad mejor musicalmente y no podías bajar ninguna canción. O sea, eran ya plataformas como nomás para ponerte la librería musical y la podías escuchar. Me voy a ir más underground, Pico. Yo me acuerdo cuando íbamos con Héctor al PC Store o el PC... sí, ¿cómo no? Bajábamos los audios
directamente de las páginas. O sea, había gente que era fan de Nirvana y colgaba en su plataforma todas las páginas, todos los audios en WAP. Ajá. Pero era un rollo descargarlos, tardas un buen. Después, Porque aparte en ese momento, horas, güey. en ese momento las velocidades de internet pues eran, ¿qué te gusta? 256K. y es mucho. Si bien te 50K. ibas, Era mucho, güey. si tenías dinero, ¿no? Si vivías con alguien que tuviera dinero, más o menos en mi caso, o te conocieras a alguien que tuviera una buena internet, porque y pensar que íbamos a tener 100 megas de velocidad en internet, puta, ni pensarlo. Bueno, cuando en el 2002 me dijeron que iba a haber un ancho de banda y podías ver una película ¿cómo se llama? En tiempo real. O sea, Ujú. yo no lo podía creer. O sea, así de ruco estoy. O sea, yo no podía creer que en el 2002 podías ver algo en tiempo real. O sea, esto para mí era como del futuro, ¿no? O sea, videollamadas, todo ese rollo. Volver al futuro, ¿no? Ándale. Las videollamadas de Volver al Futuro. Sí, pero el MP3, y tiene razón Edgar, o sea, sale en Napster, pero también lo compartíamos en una plataforma que se llamaba Mirk. En el Mirk tú platicabas con un cuate. Bueno, la forma de comunicación, o que también era modo de... El Mirk. Oye, ¿tienes el disco Metallica? Sí, oye, pásamelo. Y empezaba la descarga. No, tardabas un día, yo creo, en bajar un disco. Y es que sí, o sea, a lo largo de estos 20 años, o sea, ha sido bien curioso cómo ha ido evolucionando todo esto, ¿no? Estos pequeños pasos, a mí se me olvidan hasta cierto punto, porque ya vivimos algo más inmediato, ¿no? Pero sí hay que recalcar muy bien, estos primeros pasos que se dieron con Napster, con ¿cómo se llama? Mirk y todas estas plataformas, que fueron haciendo los pininos para que ahora las plataformas como Spotify, SoundCloud, Apple Music, etcétera, ¿no? YouTube Y las Music. demandas que hubo, porque digo, todos estábamos felices con Napster hasta que llegó Metallica y los demandó. Sí. Y tú ya eres un delincuente, ¿no? Porque bajabas música de Napster. Y aparte, hace poco recuerdo haber visto un video sobre era como un recuento de Pirate Bay, de la página de Pirate Bay, ¿no? Y cómo fue evolucionando, cómo lo fue que era la bahía de los piratas para precisamente conseguir contenido, ya sea musical, contenido, licencias de programas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, esas plataformas siguen funcionando en este momento, ¿no? A pesar de las demandas y a pesar de los derechos y todo lo que se ha intentado, siguen funcionando. ¿Por qué? Porque la gente en realidad queremos esa libertad de los piratas, ¿no? Sí. Sí, es que así nace Internet, ¿no? Y ha habido mucha gente que inclusive ya no está con nosotros, que vivió defendiendo esa libertad de lo que, por ejemplo, Edgar y yo vimos los primeros días que, no sé, allá en el lejano 94, 95, que vimos la primera vez el Internet, que realmente nos enamoramos de eso, dijimos, yo quiero eso, o sea, es lo más impresionante que vimos en esa época. Hasta el 2000, que ya veíamos que lo podías tener en tu casa, porque antes lo tenías en la universidad, o en la casa de la tía rica, o con el cuate que era un mega hacker y se dedicaba a robar bancos, ¿no? ¿Ustedes hace 20 años se hubieran imaginado que iban a tener el internet al acceso de la mano, al acceso de un celular? De hecho, fíjate, de las pláticas que tenía yo con Jorge en esos tiempos, en su casa, por cierto, en la base Yeyo. Fíjate que es algo que platicábamos, ¿no? Porque Jorge decía, el futuro es el internet, cabrón, ¿no? Imagínate en nuestros tiempos que tú veías wow, no mames. Jorge decía, todo va a estar en internet, güey, todo. Venta de cosas, venta de todo. En ese momento no estamos pensando que iban a vender cosas por internet, güey. O las ventas de eBay, nada. Se lo expliqué. Estaba el internet. Sí, había publicidad, pero sin embargo no había ventas todavía por internet, güey, ¿no? Y eso que es Jorge me decía, pues, esto ya se viene así, vas a ver que hasta todo se va a vender por internet. Digo, no, cálmate, George, ¿cómo crees? Todavía faltan muchas situaciones. Dice, no, ya... ¿Quién va a comprarle a alguien que no conoce, no? ¿Cómo le vas a pagar? ¿No? Sin garantía, ¿no? Sin garantía de entrega. Cuando un amigo, Arturo, le planteé lo que sería iTunes,
el tipo se me quedaba viendo como loco. ¿Cómo crees que vas a poder comprar música por internet? Ay, No, Arthur sí. Guizar. Y él decía, ¿y cómo lo haces? No, pues simplemente si una empresa compra los derechos de una canción y los vende, o sea, va a haber un mercado, ¿no? En línea. Arturo, no, eso es imposible. Pues es la única manera de acabar con la piratería, le comentaba, de Napster en aquel entonces. Sin embargo, sigue existiendo, ¿eh? Pero es libre, se abrió. O sea, si tú quieres pagar, o sea, si ya hay para mí un grupo, no sé, AC/DC, Ajá. que yo digo, ¿sabes qué? A mí me encanta AC/DC, amo AC/DC, compro su disco en iTunes, compro el disco en LP y se lo encuentro en acetato, lo compro en acetato. O sea, porque soy fan del grupo, o sea, y porque sé que cada centavo que le aviente a AC/DC me lo va a devolver con buenas interpretaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a su concierto, consumo sus camisetas, consumo su música, o sea, no me pierdo una sola presentación, pero esa es la importancia del grupo. O sea, si tú ganas, y eso es importante en marketing, ¿no? Si tú te ganas a la persona, esta persona no te va a robar. Y, por ejemplo, Kiss siempre te regala más, ¿no? O sea, ¿sabes qué? A mis fans, yo no voy a ganar nada con este espectáculo, pero yo sé que cada fan que venga a ver el concierto va a ser una experiencia de vida, ¿no? Es cambiar un poco el concepto, pero la verdad es que sí nos aventaron mucha mugre en los 80s y en los 70s y en los 90s. De verdad que grupos que no valían Cambios. la pena, no te ofrecían nada. Y de verdad que a ellos, créeme que nadie los piratea. Debe haber alguno que otro loco que se encuentre por ahí en la música. Ajá, se me viene a la idea ahorita alguna banda que ustedes escuchaban. ¿Cómo ven el cambio generacional musical? ¿Cómo De envejecieron, no? bandas que ustedes escuchaban a lo que se escucha ahora. Es un tema recurrente que tenemos Edgar y yo cada vez que nos Siempre, ¿no? juntamos. Es una cuestión generacional. Bueno, En había bandas que cuestión no te de X imaginabas que y envejecieran. millennials, güey. Hay bandas que tú no pensabas que iban a envejecer, no sé, o sea, por ejemplo, el caso de Nirvana. Dirán, bueno, pues Nirvana murió con Kurt Cobain. No, no murió. O sea, siguió Dave Grohl y Dave Grohl Ujú. con Foo Fighters. Y Foo Fighters es la versión, no sé, millennial de Nirvana. O sea, Ajá. es un gran intérprete, un músico grandísimo. Yo creo que hasta deberían reconocerlo muchísimo a Dave Grohl por las aportaciones que ha hecho a la música. Y envejeció. La banda envejeció con Dave Grohl. No sé, muchos vocalistas ya murieron. Algunas de las mujeres que escuchábamos en aquel entonces se hicieron señoras, se embarazaron, tuvieron hijos. No sé, la misma Britney Spears, ¿no? O sea, Britney Spears, o sea, ¿te ibas a imaginar que en algún momento Britney Spears, después de que en el 2000 triunfó, en el 2012 apostabas por cuánto tiempo le quedaba para que se muriera, ¿no? Y en el 2020, Britney Spears es una mujer que pelea por su derecho de libertad, porque la tienen, creo que legalmente está encerrada, ¿no? No tiene libertad de hacer nada. Lo que pasa es que su papá, creo, por lo que suena por ahí, creo que su papá tiene los derechos de su imagen y de su trabajo. Creo que sí es su manager, algo así. ¿No? Y ese es el problema que tiene, ¿no? A mí, Dijeron que por estaba ejemplo, loca, le hicieron firmar unos papeles y le quitaron la libertad de ser ella. O sea, sí. terrible, ¿no? Que alguien lo secuestre de esa manera. Sin embargo, por ejemplo, esa no es de ustedes, no es generacionalmente de ustedes. Podría decirse que es de mi generación, pero tampoco porque la escuchan todavía gente más chica. El caso de Taylor Swift, no sé si saben el caso que pasó con esta chica. No, me imagino que tú no te lo sabes, Edgar. Pero lo que pasó con ella es que tuvo problemas, no me acuerdo cuál es su disquera, Warner o Universal, o Sony. Bueno, una disquera de las más grandes que tenía los derechos tiene los derechos de su música y no la dejaron cantar en los Oscars la canción, en la entrega de los Oscars la canción que ella quería, ¿no? Y ella estaba peleando porque dieran sus canciones, ella las escribió,
pero no tenía los derechos, no tiene los derechos de sus canciones, ¿no? Y ahora Pues, la batalla es precisamente esa, que los artistas quieren ser dueños de sus propias canciones. no sé si vieron el documental de Motley Crue de cómo ellos se hacen dueños de sus canciones, ¿no? Digo, y súper interesante, porque ellos pelearon legalmente por tener la propiedad de sus canciones y el manager les dice, nadie tiene propiedad de sus canciones, ni Michael Jackson, ni los Beatles tienen propiedad de sus canciones. ¿Por qué ustedes sí? Porque somos Motley Crue, ¿no? Y las ganaron, o sea, es la única banda que yo creo que de muchos años, con las dimensiones que tiene esta banda, Pues imagínate que hace cuánto fue para que Motley Crue hiciera eso y que ahorita, 2019, que pasó lo de Taylor Swift, siga siendo la misma problemática, ¿no? sí, Que ahorita es muy diferente y gracias a las plataformas, al internet, al Spotify y a las nuevas maneras de distribución de la música, se está dando bandas, hay más contenido musical, hay más bandas que te puedes encontrar en internet. Y la ventaja es que ellas sí son dueñas de su música, a diferencia de los grandes intérpretes, o de los grandes compositores, como algunos componen, otros no. Ellos no son dueños de nada, como en este caso, y los chicos sí. Es, sí. es, es algo interesante, ¿no? Pero está raro, porque como son términos legales, y hay una cosa bien extraña en lo que son la autoría intelectual de una canción, porque tiene que ver mucho también con que ya todo está escrito. O sea, ya no hay una sola canción que no se parezca a otra canción. Entonces, de verdad, hay una mafia que sabe cuáles son los éxitos. O sea, yo me acuerdo que en el 2000, los 2000 al principio, nos hablaban de computadoras que podían registrar todos los niveles musicales y poderte dar al final de cuentas una canción que iba a ser un éxito. ¿Tienes el caso de Despacito? Despacito en 2018, 2017, 2018. Sí, pero era ¿Cuánto como que la tiempo? base tonal para que dijeras, esto es el éxito para 500 canciones de lo mismo, güey. Pero es O que escuchar reggaetón o esas hay madres, casos de cabrón. personas que analizaron la canción de Despacito y dice, la canción de Despacito musicalmente está compuesta como 50, 100, 120 miles de canciones iguales, tienen la misma estructura musical, la misma cuestión de estructura, de composición, la misma rítmica de reggaetón, con ciertos tintes de cierta manera, de tintes latinos, y eso es lo que generó el éxito, ¿no? ¿Cuántas semanas estuvo? Creo que estuvo 2 meses enteros en el primer número uno, 2 meses o 3, en el número uno de los tops, ¿no? Sí, Es, internacional, o sea, no fue Latinoamérica. O sea, ibas no me acuerdo dónde fue, si en Japón o en Kazajistán, que fue la feria mundial, y no me acuerdo si fue Lucito Comunica, no sé quién fue a Kazajistán a hacer el video de la feria mundial y dijo, es que en todos los está sonando Despacito. O sea, ¿por qué está sonando en todos lados Despacito, no? Y sí tiene razón, o sea, va por ahí, lo encontraron, detectaron el punto. Y créeme que mucha gente, de verdad que se mueve como enajenado por las cuestiones de que ya descubrieron qué tonos les pueden hacer para controlarlo, ¿no? No voy a hablar más del tema, pero en nuestra época se empezaba a investigar eso, ¿no? Y decían, sí, sí lo van a descubrir, y lo descubrieron seguramente. Yo creo que ya ahorita ya pasamos como unos 20 minutos. Yo creo que si quieres, el próximo jueves hacemos otra conexión y platicamos más sobre estos temas del 2020 a la fecha, ¿no? Todo lo que recordamos, qué fue lo que cambió, cuáles son las cosas que vemos que han ido evolucionando. está bien, me parece bien. Es un buen ejercicio ponerse a pensar cómo han cambiado las cosas en estos 20 años, ¿no? Sí. Entonces, pues la próxima semana vemos aquí de hacer algo. Mi estimado Edgar. Ega, Nico, conclusiones, Ega. Ya dejó una foto, Edgar, ya se fue. se me hace que se fue a dormir, Edgar. Sí, no se mueve, ¿eh? Está estático. Yo creo que sí fue. Sí, Sí, ya se salió. esperamos a que regrese o...
Sí, no, Hasta, ya, hasta. ya rezo. Está. Ega, conclusiones. Conclusiones, pues yo creo que sí ha habido dentro avances y retrocesos, yo creo que va por ahí el rollo, ¿no? En cuestión tecnológica hubo muchos avances, en cuestiones, pues yo digo que políticas, vamos en retroceso. Eh, Cuestiones sociales, creo que ha habido muchos cambios también, y hablando generacionalmente hablando, porque creo que sí ha habido ciertos pensamientos o libertades generacionales que sí han generado esos cambios. Los procesos de los, yo calculo, bueno, obviamente nuestros papás que fueron los baby boomers, obviamente una ideología de libertad que se creó a raíz y se expandió con la X y que todavía mejoraron un poco esa parte los millennials, ¿no? O sea, pero bueno, son mis percepciones de estos 20 años y pues musicalmente hablando yo creo que vamos en retroceso, ¿no? Sí. Fíjate que Pero bueno, hay esa es mi forma de quienes sí. pensar, claro, ¿no? Sí, mira, yo no atacaría tan fuerte a los millennials, en el sentido de que sí hay genios, hay gente que está muy buena, muy preparada en su instrumento, en todos los aspectos, ¿no? Y sé que se van a ver, o sea, se van a notar, no todo puede ser basura, no todo puede ser reggaetón, que definitivamente de cuando tú y yo conocimos el internet y las nuevas redes sociales, se vivía un ambiente de libertad, ¿no? ¿Te acuerdas cuando entramos a la página del FBI, cuando hacíamos de la CIA, nos Ya metíamos en ni cosas bien digas. locas, ¿no? Cuidado con lo que mencionan, no nos vayan a estar rastreando, ¿no? No, nada No, más a pero revisar las páginas, a ver las es páginas tontería. para ver qué había, ¿no? Cuando empezaban las páginas de Sí, internet. sí, sí. Y ahora, ¿no? Que ya no se respira esa libertad, por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Que todo está grabado, que todo está registrado, que ya no tienes la misma libertad de decir las cosas que un programa puede detectar una voz robótica, que te pueden eliminar por simplemente tener 8 tonos de una canción y te meten este bloqueo. O sea, eso ya no es la libertad que nosotros vivimos en el internet, ¿no? Y en aquella época, Simplemente los caracteres de la cara, ¿no? O sea, simplemente. sí, sí, sí. O sea, ya son cosas que ahora los nuevos, las nuevas personas, pero porque nosotros ya no vamos a vivir eso, las nuevas personas van a tener que digerirlo de otra manera, ¿no? Y va a haber revoluciones de otra manera. O sea, no van a tener las mismas intenciones ni las mismas emociones que a nosotros nos dan ciertas cosas. Y Precisamente definitivamente, eso es un tema interesante y a lo mejor lo podemos mencionar en la siguiente edición. Como antes, vamos un poquito más allá, hace 50 años, los 70, los cambios sociales, cambios generacionales eran casi cada 5 años, cada 2 años, cada 3 años. Ahora casi son cada mes. Tan solo este simple año, ¿cuántos cambios hemos visto en los 8 meses, 9 meses que van, ¿no? y Entonces eso es algo, muy radical. O sea, entonces eso es algo importante y muy interesante que podríamos tomar para las próximas ediciones, ¿no? me Cómo parece cambian bien. las cosas tan rápido, ¿no? Me parece bien, muy bien. Vamos a hablar sobre lo radical que ha sido los cambios en el 2020 contra los cambios que había antes, ¿no? Que eran más amenos, o sea, Sí. pues bien, pues muchísimas gracias, Edgar. Gracias, Yair, por este video, esta prueba, y esperemos que tengamos más conexiones como esta. Me despido y voy a dejar grabar. Hasta luego. Bye bye.